Iniciamos con sus protagonistas. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el presidente Rómulo Betancourt. Este asumió la presidencia de la República en el 7 de diciembre de 1959, perdón, en febrero de 1959. Correspondió a Betancourt durante su gobierno afrontar una difícil situación política en la cual se produjeron diversos brotes conspirativos, tanto de derecha como de izquierda, además de la división de Acción Democrática. El 24 de junio de 1960 se crea lo que es la reforma agraria. Ese mismo año Betancourt fue víctima de un atentado en los próceres. El día que iban a celebrar la batalla de Carabobo, explotó un carro bomba. Él salió ileso del atentado, pero murió. Hubo una víctima que lamentar. Ese mismo año hubo dos insurrecciones militares, las cuales fueron el Carpanazo y el Porteñazo. Aunado a todas estas tensiones que tuvo que enfrentar, también se sumaron las dos divisiones de Acción Democrática. Durante este periodo, los primeros comienzos del 61 que dio origen al movimiento de izquierda revolucionaria MIR, y a finales de ese mismo año surgió el Partido Revolucionario de Integración Nacionalista. No obstante, el turbio panorama político en el que tuvo que gobernar el señor Rómulo Betancourt se anotó una de los grandes logros de su carrera, que fue celebrar las elecciones presidenciales ese año a través del voto secreto. Ok. Continuando con la misma línea política, podemos decir que el doctor Raúl Leoni resulta ganador de esas elecciones. Su gobierno se destacó porque era un gobierno flexible, de carácter ancho, de base ancha. Su esposa, doña Menca de Leoni, fue imagen primordial de esa fusión política. Durante su gobierno se inauguraron obras de gran envergadura como fue la represa del Buri y la siderúrgica de Guayana. Durante este gobierno también se resalta que él fue participante del grupo del 28 y se da como visita de uno de los personajes de la política extranjera, un francés que permite que se abra esa relación. Así como también el doctor Raúl Leoni realiza su quinquenio del 64-69, inicia también su actividad política el doctor Rafael Caldera, desde el año 69 hasta el 74. De igual manera mantiene la línea de actividades extranjeras, se abre pues todo lo que corresponde a la renta petrolera, inaugura obras de gran envergadura como lo son el Poliedro de Caracas y el Instituto Venezolano de Seguro Social, el Pérez Carrera. Inicia la construcción del Parque Central y el Museo de los Niños. Durante su mandato se refleja que la división de varios partidos políticos. Luego de su quinquenio, inicia la actividad política del doctor Carlos Andrés Pérez. Continúa la democracia, presidida por el doctor Carlos Andrés Pérez, 1974 y 1979. Asume la presidencia, comenzando con una gran obra cultural, la Biblioteca de Ayacucho, y otorga programas de becas para muchos estudiantes para ir a estudiar al extranjero. Su acción de gobierno fue sumamente próspera para el país, donde la abundancia era el reflejo, ya que el ingreso del petróleo estaba dando muchas ganancias. Sin embargo, no hubo un control y genera una deuda externa. Posterior a este gobierno tenemos el gobierno del doctor Luis Herrera Campos, el cual se inicia en el año de 1979 y culmina en 1984. Cabe destacar que es uno de los presidentes más preparados que hemos tenido en el país, fue abogado, periodista, historiador y político, y era conocido como el presidente cultural. Su gobierno estuvo caracterizado por un sinnúmero de problemas políticos, económicos y sociales. Principalmente hubo un gasto público muy alto, hubo fuga de capitales, aunque trataron de renegociar la deuda y trató de frenarse la fuga de capitales, no se pudo.
y este endeudamiento trajo una fuerte devaluación del bolívar el 18 de febrero de 1983, conocido como el Viernes Negro, con lo cual el dólar pasa de 4.30 a oscilar entre 12 y 15 bolívares por dólar en el mercado. El Gabinete de Ministros, en concordancia con los representantes del Banco Central de Venezuela, toman la decisión de que no podía haber un mercado paralelo, y con esto comienzan los cambios diferenciales y fue el nacimiento de lo que se conoce como recado. Aspectos positivos del gobierno del doctor Luis Herrera Campins fueron en diferentes campos. Por ejemplo, en la educación hubo la implantación de la educación básica, lo que permitió aumentar los años de obligatoriedad escolar. Asimismo, la creación de 19 institutos de educación superior. En lo cultural, la inauguración, la creación de 183 bibliotecas. En salud, la creación de 22 hospitales. En vialidad, una gran cantidad de vías de acceso como carreteras, autopistas, entre otros. Obras muy importantes de mencionar y que aún están vigentes en nuestro país son Museo de los Niños, el Parque Central, Teatro Teresa Carreño, sobre todo la puesta en marcha del Metro de Caracas, el cual fue comenzado en 1976 durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hay algo importante de resaltar dentro de lo que es la vida de Luis Herrera Campins, y es que hay unas bibliografías editadas por Bancaribe y el periódico El Nacional, en la cual el doctor Ramón Guillermo Aveledo hace una desmitificación de lo que se conoce en realidad como el presidente Luis Herrera, que se conocía como un refranero popular o ganador de Toronto. Él aquí más bien muestra su verdadera parte, muestra lo estudioso, lo preparado que fue este presidente y la capacidad que tenía como político. Él lo describe, y cito textualmente: buscó el poder desde muy joven, lo ejerció con responsabilidad pero sin apego, lo dejó y no lo quiso más, en un país donde el que lo prueba nunca se sacia. Ramón Guillermo Aveledo. Con esto, sin más que mencionar, continuamos con el mandato de Jaime Lucinchi. El gobierno del doctor Jaime Lucinchi transcurrió en un periodo de crisis económica desde 1984 a 1989, caracterizado por las bajas de los precios del petróleo. Por tanto, redujo todos los ingresos de gobierno y paralelamente la devaluación del bolívar. Aumentó el desempleo y la inflación. Renegoció la deuda externa durante su periodo de gobierno, que pasó a ser uno de los problemas más importantes para el momento, esperando disminuir así la crisis y obtener nuevos ingresos que le diera solución a los problemas que en ese momento existían. El deterioro de los servicios públicos de salud y de educación fueron uno de los problemas más agudizados durante su periodo de gobierno. Por tanto, hubo grupos, en ese caso eran importantes, como los grupos liberales, que estuvieron a favor de la privatización de estos servicios. Pero a la vez, esto contrarrestó importancia a lo que fue el periodo de gobierno de Jaime Lucinchi. Al culminar su gobierno, fue electo nuevamente el presidente Carlos Andrés Pérez para continuar con su segundo periodo desde 1989 a 1993. En este programa, en este periodo, Carlos Andrés vuelve a representar la acción democrática y hace su segundo periodo, pero no con el mismo éxito que lo tuvo por primera vez. Dando a conocer su programa de gobierno, dictó varias medidas: el aumento de precios de combustible y el aumento de precios de combustible y repercutió en el transporte, hizo que se dieran manifestaciones por el alto costo de la vida. Esto hace referencia al Caracazo, después de tantos problemas económicos afectando a las comunidades, hacen su primer Caracazo y fue necesario que saliera el ejército a la calle. Luego, el 4 de febrero de 1992, se produjo un intento de golpista que pudo ser sofocado en esta institución. Repite las fuerzas y la participación de todos los civiles y llega el 27 de noviembre de ese mismo año, que también fue una fecha importantísima para nosotros. Acción. El presidente del Senado, Octavio Lepage, se encargó de la presidencia interina de la República en mayo del 93 tras la
tranquilidad del pueblo para ese momento, mientras se buscaba o se elegía al sucesor. Durante su interinato, el pueblo se mantuvo en paz y durante el proceso y las elecciones se llevaron a cabo las votaciones pacíficamente. Enseguida, en junio de ese mismo año, es electo o sustituido por el senador de Acción Democrática, Ramón Velázquez. Ramón Velázquez, durante su periodo de gobierno de junio del 93 a febrero del 94, fue presidente de la República elegido por el Congreso para completar el periodo de gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Su gestión, en tan corto tiempo, logró la aprobación de la ley habilitante que permitió, entre otras cosas, la aplicación del IVA. Durante su gestión, quebró el Banco Latino e indultó el presidente Ramón Velázquez al narcotraficante. En febrero de 1994, entrega el poder al nuevo sucesor, el presidente Rafael Caldera. En este caso, cuando Rafael Caldera inicia su actividad política como presidente de la República, recibe una actividad financiera desfalcada debido a las intervenciones realizadas a los diferentes bancos, tales como el Banco Venezuela, el Banco Progreso y el quiebre del Banco Latino. A raíz de todo este tipo de situaciones, las reservas monetarias del país bajan. Todo el sistema político comienza a tener una serie de actividades irregulares por la fusión de diferentes partidos y la separación de otros. Luego de que se realizaran diferentes tipos de intervenciones en el área financiera, el petróleo toma otro nivel y toma otro precio. Influye mucho lo que es la intervención extranjera debido a los acuerdos hechos por el presidente con otros aliados de la nación. Luego de cumplir su mandato presidencial, entrega la banda al candidato electo en el año 1999, que fue el señor Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Chávez, quien fue conocido como un militar golpista en el año 92, resulta electo en las elecciones del año 99 y juramenta sobre una moribunda constitución, la cual ese mismo año convoca una constituyente y fue aprobada en diciembre del 99. En esta misma fecha, justo el mismo día, la ciudad de Vargas, el estado de Vargas, fue afectado por un deslave importante que cobró muchas víctimas y fue como la primera emergencia que tuvo que enfrentar este gobierno. Su intención política, más que todo en la parte social, en la parte de la pobreza, se enfocó en lo que fue en la parte educativa. Creó muchas misiones de tipo cultural, de tipo educativo, de tipo como por ejemplo de salud, como Barrio Adentro, Misión Rivas, Misión Sucre, estos todos orientados a atender a la población con menos recursos del país. Su gobierno se caracteriza por, de alguna manera, atacar al sector privado y nacionaliza grandes empresas como las principales, pues, como por ejemplo CanTV, la Electricidad de Caracas, Sidor la toma por completo también, buscando de alguna manera beneficiar al pueblo tomando control de estas empresas. Estas empresas son las que cubren las necesidades básicas de todos los venezolanos y con lo que se logró con estas nacionalizaciones fue desabastecimiento y acaparamiento de algunos sectores. En abril de 2002 sucede un golpe de Estado y resulta detenido este presidente por 3 días, hasta que la misma presión política, la misma presión social, las mismas calles se llenaron de manifestantes y con los militares afectos al gobierno retoman el control el 13 de abril del 2002. Ese mismo año suscita un paro petrolero y un paro general que busca de alguna manera volver a sacar a Chávez del poder. Es convocado por Fede Cámara y fue la primera vez que se hace un movimiento de este tipo y durante 3 meses el gobierno mantuvo su posición y bueno, tuvieron que levantar el paro. A través de este paro
se crea CADIVI, un mecanismo de control cambiario que ya en algunas presidencias anteriores se habían establecido para poder garantizar que el Estado tuviera las divisas para poder seguir desarrollando planes sociales. Chávez establece una política exterior que, según algunos analistas, pone a Venezuela, digamos, o sea, como conocido, más conocido de lo que ya era, por la política que desarrolló. El presidente Chávez inaugura el sistema ferroviario que comienza en Cuba, en la Rinconada de Cuba, y ese mismo sistema ferroviario que ya venía desde planes anteriores está diseñado para que le dé la vuelta pues, a todo el territorio y pueda beneficiar a toda la población. Chávez se caracterizó por ganar todas las elecciones y solo perder un referéndum revocatorio. Ese referéndum lo pierde y un referéndum consultivo para una enmienda constitucional. Sin embargo, al año de haber perdido la enmienda, pide una ley habilitante a la Asamblea Nacional y se la concede, y por esa vía aprueba la enmienda que había solicitado en el referéndum. Hugo Chávez fallece el 5 de marzo del 2014, luego de haber padecido varios meses de operaciones y tratamientos por un cáncer que lo había afectado en una determinada zona de su cuerpo. Este fue el total de la exposición. Los integrantes son Acosta Sheila, María Brito, María Alessandra Freitas, Clara Melo, Nicolás Montefusco y mi persona, Miguel Sura.